tardes, gracias por estar aquí. Hoy quería hablarle un poco de cuáles han sido cómo se ha comportado el mercado inmobiliario aquí en Miami durante el 2022. Vamos a ver algunos números y cuáles son las perspectivas en base a eso, cómo se ha comportado el mercado durante el 2022, cuáles son las perspectivas que pareciera, cómo se va a comportar en el 2023, ¿no? Lo voy a colocar en una presentación, como le digo, con algunos datos. Yo sé que aquí ya hay varios que me conocen, pero siempre hago una presentación de quién soy yo para que los que no me conocen sepan. Mi nombre es Ernesto Pérez, soy agente de bienes raíces licenciado en el estado de la Florida y pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos y a la Asociación de Realtors de Miami. Soy el director de ventas internacionales de Capital International Realty, que es el broker que tiene más de 15 años aquí en los Estados Unidos y fundador del equipo de ventas de Tu Inversión Segura, que tenemos aliados por toda Latinoamérica, agentes internacionales. Dentro de mi equipo ofrecemos soluciones integrales para el inversionista internacional. La idea es que cuando ese inversionista entre con nosotros, no tenga que buscar ningún proveedor de servicios adicionales que como inversionista internacional necesita. Si quiere comprar una propiedad bajo un financiamiento para extranjeros, tenemos un departamento con corredores de hipotecas especializados en trabajar con inversionistas internacionales. El hecho de comprar una propiedad en los Estados Unidos bajo una empresa tiene ciertos beneficios legales, impositivos, y para eso también los invito a que vayan a mi canal de YouTube, que es donde tengo videos explicativos de cuáles son esas ventajas de comprar propiedades bajo una empresa o bajo, como se denomina aquí, LLC. También tenemos un departamento que se encarga de hacer esa creación de compañía, lo que es la administración de propiedades, ese servicio postventa. Luego que compran la propiedad, nos encargamos de buscar a un inquilino calificado para que pueda generar la propiedad del rendimiento deseado. Contadores, tenemos los contadores especializados también en trabajar con inversionistas internacionales, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Y el departamento de seguro, que es si van a comprar una propiedad bajo financiamiento o si quieren colocarle seguro a una propiedad, tenemos un departamento de seguro que se encarga de buscar las mejores estimaciones de seguro con las diferentes compañías en estos momentos, ¿no? Y bueno, estos son un poco mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi WhatsApp, mi canal de Instagram y Facebook, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poco en materia, bueno, quería empezar por esta lámina que no es la primera en la presentación, pero es un buen comienzo. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario de los Estados Unidos hay que evaluarse por separado. Los Estados Unidos es un país muy grande y yo diría que cada estado se puede comportar como un país diferente. Entonces, cuando hablamos de los precios de la propiedad en los Estados Unidos, no podemos hacer un análisis tan general, sino que tenemos que irnos más específicos a cada región. Entonces, en nuestro caso, que somos especialistas en el área de Miami, en lo que es la Florida, entonces este gráfico lo explica muy bien cómo ha sido el comportamiento de los últimos 5 años en lo que son las propiedades en los Estados Unidos, y pueden ver cómo varía en cada estado. Entonces, si no, por lo menos nos vamos específicamente al estado de la Florida, vemos que en los últimos 5 años promedio ha habido una apreciación de casi el 90%, y esto obviamente incluyendo lo que ha pasado en los últimos 2 años, los últimos 2, 3 años, que algunas propiedades se han inclusive apreciado en un 20% aproximadamente, ¿no? Entonces, quería empezar por este gráfico. ¿Por qué? Porque cada estado, inclusive dentro del estado de la Florida, tenemos que evaluar cada región por separado. No es lo mismo que evaluemos cómo es el comportamiento del mercado en Tallahassee, que es la capital de la Florida, a cómo es el comportamiento del mercado en el sur de la Florida, lo que es los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que son obviamente los condados que tienen mayor movimiento y sobre todo inmobiliario, ¿no? Entonces quería comenzar con esto porque no podemos
hablar generalmente del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, porque vemos que hay mucha variación en lo que son los precios de las propiedades en cada uno de los estados. Entonces, cuando hablemos, tenemos que especificar, ok, bueno, ¿cómo es el comportamiento inmobiliario en la Florida? Y si nos queremos ir más específico, en el sur de la Florida, que es obviamente donde somos expertos, ¿no? Entonces, quería comenzar con ese punto para luego ver cómo ha sido el comportamiento de los precios de la vivienda durante los últimos 5 años aproximadamente, y esto concuerda un poco con lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de lo que son los single family home, que son las casas unifamiliares, y como ven, en lo que es los 3 condados que les comentaba, que es lo que representa el sur de la Florida, que son Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vemos cómo el precio promedio de las propiedades ha aumentado y, como les decía, como veíamos en el gráfico anterior, que cerca de un 90%, bueno, aquí lo podemos ver por lo menos en lo que son los single family homes, ¿no? Que son las casas unifamiliares. Esto es obviamente precio promedio, ¿no? Entonces vemos cómo durante el 2018, 19, 20, 21, 22, fíjense cómo han subido los precios promedio de la vivienda, aun cuando han subido las tasas de interés, y eso lo vamos a ver un poco más adelante también, que igualmente el precio promedio sigue subiendo. Entonces, este gráfico es bien importante que lo veamos. Esto es lo que era casas unifamiliares. Para los que no conocen un poco, aquí hay varios tipos de propiedades, lo que son townhouse, lo que son condominios, lo que son single family homes, propiedades comerciales, propiedades de vacacionales, y eso también los invito a que vean mi canal de YouTube, que ahí tengo un video donde especifico cada uno del tipo de propiedades, cómo se diferencian los tipos de propiedades aquí en Estados Unidos. Entonces, en lo que fue condominio, vemos también que hubo una apreciación importante, quizás no tan acelerada como la de los single family homes, porque obviamente han habido nuevas construcciones, ha habido un poco más de oferta, pero igual vemos que ha sido un aumento de precio importante, aún inclusive durante el 2022. Y hago énfasis en el 2022 porque en el 2022 hubo un aumento importante en las tasas de intereses hipotecarias, y muchas personas pensaron que eso iba a afectar el precio de las propiedades aquí en los Estados Unidos. Sí lo afectó en los Estados Unidos, pero como les comentaba al comienzo de la presentación, hay que evaluar cada estado, cada región por separado. Entonces, aquí estamos viendo cómo fue el comportamiento de lo que es el sur de la Florida, y vemos que aun cuando las tasas de interés subieron, los precios de las propiedades se vieron incrementados también. ¿Por qué? ¿Por qué se incrementan los precios de las propiedades? Por la oferta que hay. No hay la suficiente oferta para la demanda que hay de propiedades. Y eso lo vemos en la cantidad de inventario que hay, cantidad de días en el mercado que permanece una propiedad. Entonces vemos como en el 2018 hasta el 2020 era un promedio de 100 días en el mercado, que podemos estar hablando de un mercado equilibrado. Ahora vemos como en el 2021 hubo un descenso importante en lo que es la oferta de propiedades, por eso que veíamos esas historias, que las propiedades que no duraban ni 5 días en el mercado, ni un día. A veces que salía una propiedad, yo mismo me pasó, y tenía el listing que los ponía en el mercado y a las 5 horas ya tenía 10 ofertas, aunque no lo crean, era así en ese momento. En el 2021 se vio esa realidad por la poca oferta que hay. Inclusive en el 2022 baja aún todavía más la oferta, o sea, la cantidad de días de mercado. Aun cuando los precios subieron las tasas de intereses, las propiedades se vendían muy rápido en el mercado durante el 2022, pero ya se empieza a normalizar un poco. Aquí estamos hablando de lo que son single family homes, que son las propiedades unifamiliares. En el condominio sí los días del mercado duraban un poco más, lo que son departamentos y townhouses, pero igualmente se vendía muy rápido en propiedades, porque era muy poca oferta para la cantidad de demanda que había. Ahorita salió esta semana
un reporte de la Asociación de Realtors de Miami, donde ya están subiendo un poco los días de inventario, se está normalizando el mercado. Antes era un mercado netamente de vendedores, donde el vendedor, por esa poca oferta que había, tenía el poder de poner condiciones al momento de la venta. Aquí se estila que hayan inspecciones para la compra de una propiedad. En ese momento el vendedor podía decir, bueno, si tú me quieres comprar mi propiedad, vamos a eliminar esa contingencia en la inspección, porque tenía ese poder. Ahora estamos en un mercado más equilibrado, donde se puede hacer ofertas, se puede manejar una mejor, un mercado más sano en estos momentos, ¿no? Entonces, y eso también viene a colación con esta otra lámina, que ha sido cuáles han sido la cantidad de propiedades entregadas en los diferentes ciclos de bienes raíces que ha habido aquí en los Estados Unidos, específicamente en Miami. Vemos cómo en el primer ciclo, en el ciclo del 2000 al 2010, se entregaron 60,000 unidades en condominios. Luego, en el 2012-2020, bajaron a 20,000 unidades. Y ahorita, solamente para lo que es el próximo ciclo, porque hay muchos clientes que me dicen, no, Ernesto, pero es que se están construyendo muchos edificios, va a haber mucha oferta en lo que son los condominios, sobre todo lo que es el área de downtown de Miami. Fíjense que ahora lo que queda para este nuevo ciclo, estamos hablando de que solamente se van a entregar por ahora 5,500 unidades. Y esas 5,500 unidades son para la entrega, o sea, ahorita se está, por lo menos Aston Martin, que es un edificio que se está construyendo en el downtown de Miami, ya está para entregar este año. Eso es una cantidad importante sobre estas 5,500, pero el resto son para entrega 2024, 2025, y durante ese periodo no va a haber nuevas entregas. Es decir, que la cantidad de déficit habitacional que va a haber en condominio todavía es muy fuerte, y ahora le voy a explicar por qué. La cantidad de personas que se están mudando al estado de la Florida es el estado que más personas se mudan diariamente. Antes lo era Texas, ya durante el 2023 el estado de la Florida se mudan 1,200 personas diarias al estado de la Florida, donde obviamente dentro de todo el estado, pero un 30% de esa población que emigra para los estados, dentro del estado de la Florida, el 30% más o menos es para lo que es el sur de la Florida. Estos 3 condados que les estoy diciendo. Entonces, imagínense, si estamos hablando nada más de 5,500 unidades que se van a entregar en los próximos 5 años, y todavía tenemos esa demanda que se viene al estado de la Florida, y ya más adelante le voy a explicar la razón de por qué se mudan tantas personas al estado de la Florida. Vemos como esto pareciera que no es tanto como los clientes me preguntan, que tienen esa incertidumbre de que esa cantidad de nuevas unidades que se están construyendo, fíjense que pareciera que no va a ser suficiente, ¿no? Y eso explica también un poco la razón de por qué en los gráficos anteriores que hemos visto, cómo han subido los precios. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat y yo con mucho gusto la respondo. Si hay unas personas que están entrando un poco más tarde, no se preocupe, yo igualmente esto se está grabando y se los voy a enviar después por email, ¿no? Esto también es importante verlo. Obviamente hay muchos pronósticos de que hay una recesión en los Estados Unidos, pero igualmente separar todo lo que es evaluar cada región por separado, pero igualmente una recesión no significa una disminución en el precio de las viviendas. Y lo podemos ver aquí, que en las últimas 6 recesiones que han habido en los Estados Unidos, en 4 de ellas los precios de las propiedades han aumentado. Solamente bajaron durante el 91, el 2008, obviamente que fue una recesión impulsada por el mercado inmobiliario, por el tipo de hipotecas y por el tipo de hipotecas que se ofrecía en ese momento. Entonces, obviamente, en esa recesión sí se vio afectado el precio de las propiedades, pero vemos que, y ese ha sido el peor
la peor recesión en materia inmobiliaria que se ha visto y bajaron un 20% las propiedades, que es básicamente lo que subió este año durante el 2021 las propiedades aquí en el sur de la Florida. Entonces, eso también para un poco que esas personas que vean la recesión como una limitante para poder llegar a hacer una inversión, bueno, es bueno que veamos estos números que han venido sucediendo, ¿no? Igualmente, la inflación versus el incremento de los precios de las propiedades, obviamente, cada vez que hay una inflación alta, como lo hemos visto, y más adelante también voy a explicar un poco de cómo ha venido siendo el comportamiento de la inflación últimamente, el precio de las propiedades se ha aumentado mucho más que lo que ha sido el porcentaje de inflación. Entonces, para el inversionista internacional, el hecho de que esté invirtiendo en propiedades aquí en los Estados Unidos, el hecho de que haya una alta inflación es beneficioso porque su propiedad va a valer más y también se va a ver reflejado en el monto de los alquileres, ¿no? Entonces, esta es la con la que comencé, que quería ponerla desde el principio porque es bien importante separar lo que son los mercados inmobiliarios aquí dentro de los Estados Unidos. Bueno, esto es un poco porque tengo clientes de Colombia, Perú, Argentina, que a veces también están un poco temerosos a la hora de invertir. Y bueno, esto es un poco de cómo se ha devaluado la moneda en estos países, principalmente que son uno de los países que más invierten en lo que es el sur de la Florida. Hay otro tipo de devaluaciones que, bueno, como por ejemplo el ejemplo de Venezuela, que ni se puede colocar aquí, pero es importante que dolaricen su patrimonio para que no tengan esta pérdida, esta devaluación, que adicionalmente de lo que es la devaluación de la moneda, lo que puede generar la apreciación de las propiedades y lo que pueda generar el rendimiento sobre el alquiler de esas propiedades, ¿no? Que se le sumaría aún más a lo que pudiesen evitar de esta devaluación. Bueno, aquí un poco cómo ha sido el comportamiento de lo que es el mercado internacional en el sur de la Florida. Los compradores extranjeros, obviamente, el estado de la Florida es el estado número 1 que recibe compradores internacionales y eso sigue y sigue aumentando. Y más adelante vamos a ver que no es solamente Latinoamérica. La Florida es el estado que mayor cantidad de inversionistas internacionales recibe. Podemos ver aquí que en el 2020 cómo ha ido incrementando las ventas. Bueno, en el 2021 hubo un poco de disminución, pero como en el 2022 las ventas se dispararon. Estos son compradores internacionales en el sur de la Florida. Compraron 6.8 mil millones de propiedades residenciales. Ya vamos a ver, ahorita les voy a explicar un poco de quiénes son estos países que están invirtiendo aquí en lo que es el sur de la Florida. Lo que es el comportamiento de nuevas unidades, todos han subido por encima de los 2 dígitos año tras año, de 7.500 propiedades en el 2021. Estamos hablando de que los compradores internacionales compraron 9.400 propiedades. Y no solo, como les comentaba, no solo es Latinoamérica, la cantidad de países que compran bienes raíces aquí en Miami, estamos hablando de 54 países que invierten en los Estados Unidos, en lo que es el sur de la Florida. Entonces, no solamente es la capital de entrada de la América Latina, sino de todo el mundo. Aquí tenemos compradores de Europa, Asia, de todo el mundo. Por eso que me quería especificar lo que más de 54 países invierten en lo que es Miami. Como lo comentaba, Florida ha sido el estado número 1 para compradores extranjeros durante los últimos 14 años, pero por lejos supera a otros estados de los Estados Unidos. Alrededor del 10% de todas las ventas internacionales de los Estados Unidos es solamente en el sur de la Florida, ni siquiera en todo el estado de la Florida, nada más en el sur, en estos 3 condados que le comenté, es el 10% de todas las ventas internacionales de los Estados Unidos, y todo esto son informaciones que proporciona la Asociación Nacional de Realtors. Bueno, aquí habla más de cómo se han incrementado
la compra de propiedades por los inversionistas internacionales. Representan un 17% del volumen total en dólares y el 16% de todas las propiedades residenciales en el sur de la Florida. Fíjense, es 5 veces mayor a la cifra de todos los Estados Unidos. O sea, la cantidad de extranjeros que compran en el sur de la Florida es 5 veces mayor a lo que compran en todos los Estados Unidos. Aquí tengo una pregunta, voy a ir respondiendo las preguntas mientras las vayan copiando, ¿no? De ese porcentaje de compradores, ¿tendrás porcentaje venezolanos? Sí. Más adelante les voy a indicar cuáles son los principales países que invierten en el sur de la Florida, y está Venezuela definitivamente. Bueno, viene justamente aquí, que es cuáles son los países que más compran propiedades en el sur de la Florida, donde está liderizando Argentina con un 16% de las compras extranjeras. Luego Colombia, un 13%. Esto era hasta el año pasado. Yo pienso que este año Colombia va a aumentar más este porcentaje porque se está viendo mucha inversión de lo que es Colombia. De hecho, nosotros estamos viajando mucho a Colombia, asesorando a inversionistas colombianos. Perú y Canadá, esto también se vio. Perú no estaba en este rango en los últimos años. Perú ha escalado bastante, y obviamente todo esto por la coyuntura política de los países latinoamericanos, ¿no? Venezuela, que preguntaban, Venezuela, México, Chile y Brasil, con un 6% cada uno. Igualmente se está viendo que ha venido un incremento importante de inversión de Brasil en estos últimos meses, y se estima que esto vaya a aumentar. O sea, Brasil y Colombia van a seguir aumentando su porcentaje. Aquí Argentina siempre ha sido, es normal que los argentinos compren bastante aquí, inviertan bastante aquí, igual como lo era Venezuela. Venezuela por mucho tiempo fue el número 1 por lejos en inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Obviamente por razones conocidas ha bajado a este 4.º puesto, pero igualmente sigue siendo importante. Y bueno, ya después entran un poco los países europeos que liderizan Francia e Italia, ¿no? Entonces, pero esto obviamente, como les comentaba, son los principales compradores, pero hay más de 54 países que invierten en bienes raíces aquí en el sur de la Florida. ¿Cómo pagan esos inversionistas internacionales? El 66% de las transacciones son en efectivo, de las transacciones internacionales. Y lo que son las locales, estamos hablando de un 38%, ¿no? Esto que habla aquí es la cantidad de inversionistas internacionales que compran en efectivo en todos los Estados Unidos. 44%. En el sur de la Florida estamos hablando de un 50%. Pero en lo que es el aire acondicionado. Okay. Pero en lo que es las compras de los locales aquí en los Estados Unidos, estamos hablando que de cada 10 compradores locales, 4 compran de contado. Pero de ese otro 60%, realmente es un 38% que compra de contado, pero el otro porcentaje, podemos hablar que de cada 10, 6 personas que compran financiados locales aquí en los Estados Unidos, el 50% tiene más del 20% de inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que eso un poco respondiendo a esas personas que dicen, no, que puede ser que haya una burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria que hubo en el 2008 fue básicamente porque los métodos que daban los bancos para dar este tipo de hipoteca eran bien agresivos. Inclusive hay muchas historias de personas que iban con $0 a comprar una propiedad y más bien salían con dinero. ¿Por qué? Porque los bancos prestaban inclusive más de lo que costaba la propiedad, ¿no? Entonces, inclusive tenía un método de amortización negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez, o sea, tú ibas pagando al banco y en vez de deber menos de la deuda, debías más, porque realmente si la cuota de la hipoteca debería dar $1,000, por poner un ejemplo, mensual, para que esa
deuda que se tenía fuese bajando, ellos te ponían esa cuota en $300 para que no se viera afectado tu flujo de caja y la deuda más bien iba aumentando. Entonces, eran unos métodos bien agresivos hipotecarios que había en ese momento, lo que hizo que, entre otras cosas, se ocasionara esa burbuja. Obviamente, todo eso fue regulado y por eso que hablamos en este momento que estamos muy lejos de esa realidad. Y eso concuerda un poco con la cifra que les estaba dando, donde el 38% de los compradores locales compran en efectivo y de ese 62% restante, el 50% tiene más del 20% de inicial. Entonces, estamos muy lejos de todo lo que fue esa burbuja inmobiliaria. ¿Qué se espera para el 2023? Bueno, la tasa, ¿por qué están subiendo? Y aquí quiero hacer énfasis en por qué están subiendo las tasas de intereses aquí en los Estados Unidos, y es básicamente para aplacar la inflación. Aquí, obviamente, a raíz de lo que fue la pandemia, hubo muchos estímulos económicos, hubo mucha liquidez que salió a la calle y obviamente esto hizo que hubiese un aumento en lo que fue la inflación. En lo que es la parte de bienes raíces específicamente, aparte también hubo una disminución en la oferta porque obviamente la cadena de suministro se vio afectada, entonces hubo menos construcción. Entonces estábamos hablando de menos oferta por la realidad de que la construcción iba más lenta y más demanda por el hecho de que las personas tenían más dinero y las tasas de intereses estaban muy bajas. Entonces, ¿qué hizo todo esto? Que obviamente aumentara la inflación, que se vio reflejado también en el mercado inmobiliario, y lo que hizo la Fed, la Reserva Federal, para atacar esta inflación fue aumentar las tasas de interés. Entonces, el hecho de haber aumentado las tasas de interés sí ocasionó una desaceleración en lo que fueron las transacciones inmobiliarias y los precios de las propiedades, pero vemos que no fue tan significativo porque, como vimos en las láminas anteriores, los precios igualmente seguían subiendo. Entonces, cuando hablamos de lo que fue la tasa de inflación, cuando hablamos del porcentaje interanual en junio del 2022, estamos alrededor del 9,1%. Ahí cuando comenzó la Reserva Federal a subir las tasas de intereses agresivamente, y en noviembre ya esa inflación interanual ya había bajado al 7,1%. Es decir, que funcionó los métodos que estaban haciendo para lo que es disminuir la tasa de inflación en los Estados Unidos. Para que tengan una idea cómo era la tasa de inflación antes de la pandemia, estábamos hablando de alrededor del 4,1% y ahorita estamos hablando del 7,1%, es decir que nos estamos acercando mucho a cómo era la inflación antes de la pandemia, antes de que hubiese esta excesiva liquidez en la calle, ¿no? Obviamente todo esto por el aumento de las tasas de interés. ¿Qué se espera con las tasas de interés? Bueno, hoy hubo una reunión, de hecho por eso que quería hacer esta presentación hoy, esperando la reunión de la Reserva Federal, y aumentó solamente 1/4 de punto. De hecho, en diciembre, y eso lo coloco aquí, en diciembre se estaba esperando que la Reserva Federal subiese 3/4 de punto las tasas de intereses y solo lo subió medio punto, ¿no? Entonces, se están dando cuenta que definitivamente está funcionando la metodología que están haciendo, está bajando la inflación y, ya se vio hoy que solamente subieron 1/4 de punto. Entonces, definitivamente, en las próximas reuniones de la Reserva Federal no se debería estimar que van a subir mucho más las tasas de intereses. Como se ven aquí, en su punto más alto en lo que es la parte hipotecaria tuvo lugar en noviembre al 7%, pero ya podemos conseguir tasas de interés alrededor del 6%, y por lo como se está viendo, por lo que les estoy comentando, de que ha ido bajando la inflación, se debería esperar que las tasas de intereses bajen en lo que es el tercero y cuarto trimestre, el segundo y tercer trimestre de este año 2023, ¿no?
No estoy viendo aquí el chat. Si tienen alguna pregunta, la pueden copiar. Ok, no tengo ninguna por ahora. ¿Cuántas personas? Esa cantidad, como les comentaba, que Florida es el estado número 1 de cantidad de personas que se mudan diariamente, 1.200 personas. Tiene varios factores. Uno es el clima de la Florida. De hecho, hoy estaba viendo lo que está pasando en Texas con esas nevadas y la cantidad de accidentes viales que hubo hoy por el clima. Entonces, definitivamente el clima de lo que es la Florida es privilegiado y por eso muchas personas quieren mudarse a lo que es la Florida y obviamente el principal destino es el sur de la Florida. Latinoamérica definitivamente es un factor muy influyente en lo que es la demanda de propiedades en el sur de la Florida. Y últimamente, en los últimos años, hemos visto cómo la coyuntura política de nuestro país ha acelerado más esa demanda. México, bueno, veíamos los cuáles eran los países que más consumían propiedades aquí en el sur de la Florida, pero definitivamente eso es un punto muy importante en lo que son los precios de las propiedades, obviamente por la demanda que hay, ¿no? Otro punto importante que quizá no sepan son los beneficios impositivos que tiene el norteamericano al vivir aquí en la Florida. Y que es que el estado de la Florida es uno de los pocos estados que no tiene el impuesto estatal. Solamente el residente de la Florida solamente paga el impuesto federal, que es el impuesto sobre la renta como tal, pero a diferencia de estados como Nueva York, como California, que aparte del impuesto federal, tienen que pagar el impuesto estatal. Entonces, podemos decir que Florida casi que es un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos y esto ha hecho que mucha migración local de otros estados de Estados Unidos se mueven aquí a la Florida. Entonces, definitivamente el beneficio impositivo que tiene la Florida hace que haya más demanda y obviamente todo esto se va traducido al precio de las propiedades. Hoy salió un reporte también de cuáles han sido los estados que no se espera que haya una disminución de precio de las propiedades, sino más bien un aumento, y dentro de los cuales eran 8 aproximadamente, y dentro de los cuales está el estado de la Florida, ¿no? Mucha demanda, y ahora, específicamente Miami, el establecimiento de nuevas empresas. Definitivamente el alcalde Francis Suárez de Miami ha hecho un trabajo espectacular en lo que es la atracción de nuevas empresas y en los últimos 2 años 122 empresas han decidido mudarse a lo que es el sur de la Florida. Ya confirmada o cual ya se han mudado el 20% y el resto viene en camino. Promedio no, y bueno, esto es lo que le comentaba, ¿no? Que fíjense que cuando hice esta presentación no había salido esta cifra de los 1.200 personas, eso salió esta semana exactamente. Ya son 1.200 personas el último censo que se mudan diariamente al estado de la Florida. Entonces, todos estos aspectos que les he comentado, clima, beneficios impositivos, el establecimiento de nuevas empresas y lo que es la parte de lo que es la demanda latinoamericana, hace que los precios de las propiedades sigan fortaleciéndose, ¿no? ¿Y por qué se mueven las empresas allí? Bueno, Cristian, como te comentaba, el alcalde Francis Suárez ha hecho un trabajo bien importante. Durante la pandemia él estuvo viajando a lo que fue Silicon Valley, empresas, dentro de esas 122 empresas hay muchas empresas tecnológicas. Miami fue uno de los estados o una de las ciudades que más rápido abrió, o sea, Florida como estado fue un estado de los que más rápido abrió durante la pandemia y Miami como tal fue la primera en abrir todo. Entonces, esas empresas se vieron muy afectadas durante la pandemia y este alcalde lo que hizo fue, miren, señores, vénganse para acá, aquí y le da beneficios impositivos, tienen beneficios de clima, entonces les dio esa serie de oportunidades a estas empresas que
tomaron la decisión de mudarse a lo que es el sur de la Florida, y obviamente todo eso va a traer cantidad de empleados y cantidad de movimiento económico muy importante a lo que es la zona de Miami. Definitivamente lo que es el downtown de Miami está creciendo. Ya ahorita aprobaron otro edificio rascacielos, ya hay uno que se está construyendo, que es el Waldorf Astoria, con 100 pisos, y ya aprobaron otro en lo que es Brickell, en la zona de Brickell, también otro rascacielos. Entonces, definitivamente se está convirtiendo lo que es la zona de Brickell y downtown en lo que era Manhattan, y los precios obviamente van acorde con esa demanda, ¿no? Hoy justamente estaba hablando con un cliente y le comentaba que cuando nosotros hablábamos de departamento hace un par de años, hablábamos de un departamento tipo estudio que se estaban comenzando a vender en el downtown de en $300,000. Parecía algo súper costoso y pensábamos que eso no se iba a vender. Bueno, se vendieron súper rápido y ahora no se consiguen en 300,000. Ahorita hablamos de apartamentos tipo estudio a partir de los 450, $500,000 en lo que es el downtown de Miami. Y eso va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque vienen nuevas construcciones, y como estábamos viendo, no alcanza la oferta que se está haciendo con la demanda, y no es algo que lo estoy diciendo yo, sino que lo estamos viendo con los números que les presenté anteriormente. Entonces, definitivamente, la invitación, obviamente, o sea, es cómo es a que inviertan, obviamente, porque los precios de las propiedades se están viendo bien fortalecidos por estos tipos de números que hemos visto. Entonces, bueno, esto es un gráfico también de cuáles han sido, pero este no está muy actualizado, de cómo ha sido el incremento de propiedades, pero la apreciación promedio, pues estamos hablando de un 9%, aún incluyendo la crisis del 2008, de cómo ha sido el incremento en la apreciación de las propiedades. Entonces, definitivamente, invertir en bienes raíces es una excelente decisión, y sobre todo en lo que es una moneda fuerte como lo es el dólar, y como les comentaba, en lugares donde sabemos que este tipo de propiedades se pueden apreciar. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Estoy a la orden. De todos modos, aquí están mis contactos, mi teléfono de WhatsApp. Para finalizar, también quería darle algunas opciones de inversión que estoy manejando en este momento, que son, hay tres principales. Una está en Brickell, que estamos hablando de propiedades alrededor de los $430,000, donde inclusive el desarrollo está ofreciendo rendimiento desde el momento de la firma de la propiedad. Está ofreciendo un 10% de rentabilidad asegurada por los primeros 2 años. Hay otro proyecto en lo que es también el downtown de Miami, propiedades a partir de los $400,000. Orlando, tengo un par de opciones bien interesantes a partir de los $250,000. Y bueno, y la constructora Lennar, que es la constructora más grande de los Estados Unidos, con la que trabajamos muy de la mano, también hay muchas opciones ahora con lo que son propiedades a partir de los $400,000 que se están rentando muy bien. Bueno, con esto quería finalizar, quería darle estos datos, estos números, para que vean un poco de cómo fue el comportamiento del mercado durante el 2022 y cuáles son las opciones, las perspectivas para el 2023. Opciones en Orlando para estadía corta, ¿cuál es la rentabilidad de una propiedad con esas condiciones? Bueno, Eduardo, lo podemos ver en específico, pero definitivamente lo que son propiedades de renta a corto plazo tienen mayor rentabilidad que las propiedades de renta a largo plazo. Obviamente, como todo, yo siempre digo, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Obviamente en propiedades de renta a corto plazo está un poco de mayor riesgo, pero por lo menos específicamente lo que es Orlando. Orlando es la ciudad más visitada en todos los Estados Unidos. Anualmente se visitan alrededor de 75 millones de personas, visitan lo que es la ciudad de Orlando, y lo que es la renta a corto plazo definitivamente es una excelente opción para lo que es Orlando. Hay proyectos donde podemos, como te digo, evaluarlos específicamente, pero podemos estar hablando por encima del 9% de rentabilidad sobre
el alquiler solamente, ¿no? La ocupación hotelera de Orlando está por encima del 80-85%, lo que es la ocupación hotelera en este momento, básicamente por lo que me comentaba, por la cantidad de visitantes que tiene Orlando, y aunque no lo crean, la mayoría, el 80% de los visitantes de Orlando son locales dentro de los Estados Unidos, no son visitantes internacionales que uno piensa que es la mayor cantidad de personas que visitan Orlando. Hay muchos, el 80% son visitantes locales, y el crecimiento que está teniendo y el crecimiento que se está viendo en Orlando también es bien importante. Disney solamente ha desarrollado el 30% de las tierras que tiene y tiene un plan de expansión por los próximos 150 años. Y no solamente parques temáticos, también está lo que es el centro de convenciones, que antes más grande estaba en Las Vegas, ahora Orlando ya pasó a este centro de convenciones con mayor cantidad de visitantes. Entonces, no solamente parque temático, tiene centro de convenciones, la parte médica también oncológica está creciendo muchísimo, y obviamente todo eso hace que este tipo de propiedades de renta a corto plazo se muevan muy bien y tengan esa rentabilidad que te estoy hablando. Pero si quieres me puedes escribir por WhatsApp y te puedo enviar específicamente algunas opciones. María, ¿cómo se visualiza el comportamiento de los alquileres? ¿Subirán? Fíjate, durante el 2021 y 2022 subieron muchísimo lo que son las rentas. Obviamente, todo aunado a lo que fue la inflación, a lo que fue la poca disponibilidad, se vieron unos incrementos bien importantes en las rentas. Ahora se está viendo como una estabilización, no una disminución, porque para nada se están disminuyendo las rentas, pero sí se está viendo una estabilización en lo que son el precio de las rentas, igual que el precio de las propiedades. Las constructoras siguen subiendo los precios de las propiedades. El mercado secundario se ha estabilizado un poco. Cuando digo estabilizar, no es que han disminuido los precios, sino que han bajado un poco la inclinación de la curva con que venían subiendo los precios tanto de renta como de propiedades, pero definitivamente no se visualiza que vayan a bajar el precio de las rentas. Y como siempre lo digo, hay que evaluar cada sector por separado. No es lo mismo que hablemos de las rentas en Fort Lauderdale, a que hablemos de la renta en el Doral, o que hablemos de las rentas en Homestead, o que hablemos de las rentas en Brickell. Entonces, va a depender de cada sector específicamente, pero en términos generales, la tendencia es que sigan subiendo las rentas. No veo alguna otra consulta por aquí. Bueno, igualmente, aquí está mi WhatsApp. Estoy totalmente a la orden para cualquier duda que tengan. Y bueno, ya los estaré invitando al próximo webinar, donde vamos a tener de invitados a un proyecto bien interesante. Entonces, bueno, buenas noches y gracias por asistir.